Bien, vamos a hablarles de algo que se va a llevar a cabo este fin de semana. Mañana, en el Corredor Verde, donde en ese local que está, donde justo se pone la feria, en el Ejido, allí está ese local de Verde Mar, Ecologistas en Acción. Y los últimos días de la colonia es una exposición fotográfica en el que nos cuenta un poquito, digamos que bueno, lo que ocurrió hace ya unos años, ¿no? Pero antes de poder ver este trabajo, que lo ha hecho una chica, pues bueno, hay una chica, hay una canción hablando al respecto de ello, con flamenquito, va a estar Raquel Ñeco, que nos va a hablar un poquito de todo esto y de mucho más que hay. ¿Mm? Vamos a darle la bienvenida a Raquel Ñeco, yo me alegro mucho de verla. Viene la pobre mía, hecha un poquito polvo. Sí, un poquito, un poquito. ¿Qué tal, Resfriados corazón? ¿Cómo otoñales. estamos? Muy bien, estamos bien, no nos Sí, podemos ¿no? quejar. Bueno, pues digamos que es contar un poquito lo que ocurrió en la colonia a nivel de imagen y de Sí. vídeo y de... A ver, esto surge todo, bueno, estamos abriendo, mañana concretamente, empieza una campaña de información a los ciudadanos porque en el mes de noviembre yo y unos compañeros de Verde Mar nos trasladamos a Bruselas para formular allí una serie de quejas y de denuncias que entendemos que las administraciones españolas ni andaluzas están haciendo nada por intentar mejorar la situación, como es por ejemplo el tema de Valdevaqueros, con los conflictos con Gibraltar, el estudio epidemiológico y la contaminación en la zona. Entonces nos trasladamos allí y queremos de alguna forma pues hacer saber a los ciudadanos qué es lo que vamos a hacer en Europa. Empezamos con mis charlas. Va a ser una charla cortita porque no queremos quitarle protagonismo a los verdaderos protagonistas de mañana, que son los ciudadanos que vivieron en la antigua barriada de la colonia. Y bueno, todo surge a raíz de... Bueno, mi charla concretamente va a ser sobre los proyectos de futuro que se van a llevar en esta comarca, que son más de lo mismo. Entendemos que en el siglo XXI y con la, en teoría y entre comillas, preocupación medioambiental que hay de los distintos gobiernos, tanto central como autonómicos, no deberían de ocurrir las cosas que están ocurriendo en esta comarca. Europeo, que no nos podemos dejar Y atrás, porque europeo, vamos sí. para llover. Entendemos que no se puede seguir apostando por un tipo de progreso totalmente industrializado en una zona con un estrés medioambiental bestial, donde los niveles de enfermedades superan en mucho a la media nacional. Los datos son los que hay. Y Estamos hablando de datos realmente reales, o sea, que no nos inventamos nada, no, y no, es no, algo no. que se lleva denunciando ya por activa o por pasiva. Esto está ocurriendo como con esa demanda de quitar ya los pasos a nivel, de conectar por ferrocarril la provincia. Con el estudio epidemiológico pasa igual, hay datos realmente fehacientes. Hay datos, ¿no? y de hecho la propia Junta de Andalucía reconoce que los datos son los que son. El problema ¿cuál es? Pues que la administración pública baraja unos factores como los causantes de esa crisis de salud pública que tenemos, y nosotros entendemos que además de esos factores hay algunos más que son más importantes y hacen más daño, y que la administración los obvia y los oculta, como es el polo industrial. Porque se solapan con otros datos. Efectivamente, la administración lo que hace es culpabilizar a la víctima, decir que es que nuestras casas no reúnen las condiciones adecuadas para tener una buena calidad de vida, que nos alimentamos... Vamos, eso fue lo que nos dijeron el día 5 de junio de este mismo año en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, o sea que es muy reciente, no estamos hablando de... Nos decían que es que, claro, nuestras viviendas no están adaptadas, nos alimentamos muy mal, fumamos mucho, no hacemos deporte, en fin, que somos lo peor de que hay en España y que por eso nos morimos más y antes. Pero que a pesar de eso, es que es algo claro, que tú dices, es que no es llevarse la contraria a ellos mismos, porque por un lado te dicen esto, pero por otro lado te dicen que la situación de salud aquí en la zona está mejorando gracias a la disminución de las emisiones contaminantes, o sea, que es un sinsentido, que nos culpen a los ciudadanos, pero por otro lado digan que esto está reduciendo porque realmente las industrias van contaminando algo menos. O sea, que dan por hecho de que se contamina. Evidentemente. Eso es lo primero, el primer paso, reconocer que realmente existe contaminación. Efectivamente. En mayor o menor medida, pero se está contaminando. Evidentemente, y de hecho se invita a que haya pues un foro de salud donde los ciudadanos, grupos ecologistas, expertos, epidemiólogos, bueno, pues que se genere un debate, ¿no?, para que esto no quede en el olvido ni quede aparcado, que es necesario abrir líneas de investigación. Eso es lo que dice el último estudio de la Sociedad Española de Epidemiología, que ayer mismo salía en el informativo de Telecinco, y decían que, bueno, que había zonas donde la culpa la tenía un gas que había en el subsuelo, que contamina y que es malo para la salud.
salud y Dios que mío, fumar es peor que vivir al lado de un polo industrial, en fin. no Una nos serie da, de y no nos da factores millones. lamentable. Entonces, a gas. raíz de esta pequeña charla que yo voy a exponer, posteriormente proyectamos el documental de Los últimos de la colonia. Esto viene a raíz de un trabajo que realizó una fotoperiodista llamada Begoña Lombardia, que estuvo conviviendo con los vecinos de la barriada antes y durante del proceso del mantelamiento de la barriada, y son una serie de fotografías de los ciudadanos, de sus casas, de cómo ocurrió todo el desalojo, todo, ¿no? Entonces es un trabajo, la verdad, que cuanto menos impactante y escalofriante. Entonces nos pidió a Verdemar y a Focán y a Rubén, que no recuerdo ahora su apellido, perdón, que le ayudásemos en la edición de este documental, y bueno, se ha hecho un trabajo realmente entrañable y emocionante. Se ha contado con la colaboración de uno de los vecinos de esa barriada, que es José, en el que él ha prestado su imagen y su voz en off para que de alguna forma, al mismo tiempo que van saliendo las fotografías de Begoña, él va recordando sus sentimientos cuando vivía allí, sus recuerdos de su infancia, de su juventud, hasta que desapareció la barriada de la colonia. Y después, mientras van saliendo las fotografías, él compuso una soleá a la barriada de la colonia, y se ha podido grabar con un guitarrista, y la verdad que el trabajo ha quedado maravilloso, real, crudo, triste, emocionante. Son una cantidad de adjetivos calificativos lo que les podemos poner tremendo, y sobre todo emocionante. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque los proyectos de futuro que hay para esta comarca van a afectar sobre todo a la barriada de Guadarranque. A pesar de que están en el término municipal de los barrios. Que ya de por sí no está maltratada. Efectivamente. Aunque 2 de esos 3 proyectos van a ser en el municipio de Los Barrios, pero se van a llevar a cabo en las instalaciones de la central térmica de carbón. Por lo tanto, los ciudadanos más cercanos y afectados van a ser los vecinos de Guadarranque. Y por otro lado, el alcalde de San Roque, en un pleno, pues se aprobó, creo que de manera unánime, la cederle 35 hectáreas más a Refinería Cepsa, para que sigan ampliando con nuevas unidades de producción, que no de almacenamiento, lo cual va a venir a empeorar aún más la situación medioambiental y esa alegría que le da a los epidemiólogos decir que se están disminuyendo las enfermedades porque disminuyen las emisiones. Si vienes a ponernos más de lo mismo, evidentemente esa mejoría empeorará en unos años. Entonces entendemos que la barriada de Guadarranque tiene unas similitudes hoy en día muy parecidas a las que tuvo la colonia, y queremos intentar por todos los medios que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la colonia, porque que una barriada entera tenga que desaparecer para que se instale una industria, como fue en el caso de la colonia Nueva Generadora del Sur, que se encuentra ahora mismo con un ERTE, donde no hay trabajadores y donde se ha desarraigado a un asentamiento de los más antiguos de la comarca del Campo de Gibraltar, es realmente increíble. Te puedo decir que el sábado pasado se proyectó este documental en Barrunto, que fue un encuentro de artistas que hubo en Cádiz, y aparte de despertar la emoción y de hacer llorar a todas las personas que lo estaban viendo, preguntaban que eso dónde estaba pasando, que eso puede pasar en países subdesarrollados, donde se apuesta por el progreso industrial ante cualquier otra cosa, sí, y cuando le decíamos que era en esta comarca, nadie se lo podía creer. Y esto está pasando en esta comarca, y no podemos permitir que los núcleos urbanos se vean atemorizados y tragados por el polígono industrial, bajo ningún concepto. Bueno, Raquel, eso, y siguen llegando los submarinos nucleares allá a Gibraltar, cosa que, pero bueno, digamos que son competencias estatales, pero que tampoco se hace nada, ¿no? Con respecto al control en sí, ¿no? Hubo una unión y una fuerza, queremos recordar, cuando se pide ese estudio epidemiológico, te hablo del primero, cuando estabas como defensor del pueblo, Pepe Chamizo, ¿recuerdas aquello? Sí, claro. Que bueno, se convulsionó todo, pero parece que nos pusieron unos instaladores, digamos, unos medidores y se acalló todo. Unos medidores que, curiosamente, yo... ¿No miden? Mantuve una reunión el miércoles pasado, creo que fue, el jueves no recuerdo bien, en la Delegación de Medio Ambiente de Cádiz, y allí preguntamos que por qué precisamente los paneles de información
de los núcleos urbanos más cercanos al polo industrial, como son el de Puente Mayorga, el del Economato de Cepsa, el de Guadarranque, llevan meses sin dar ningún tipo de información a los ciudadanos, están totalmente apagados. Y le preguntábamos que por qué ocurría eso, y la contestación fue que es que no había repuesto. Entonces, claro, evidentemente... ¿Eso lo dice quién? Sí, eso nos lo dijo concretamente Juan Guervilla. ¿El delegado? No, el delegado tomó nota y mi impresión fue de que iba a intentar solucionar esto, pero Juan Guervilla, que es uno de los responsables, nos decía que es que no había recambio y que como no había recambio pues no se podían arreglar ni poner en funcionamiento. Yo me pregunto también por qué precisamente en San Roque, en la Alameda, que por su situación geográfica es bastante complicado, que la contaminación medioambiental, el olor y todo lo que afecta a los núcleos más cercanos, es raro que llegue hasta aquí al casco de San Roque, porque el de San Roque, que está en la Alameda, te da todo tipo de información, cuáles son los efectos que cada contaminante tiene en la salud humana, te da especificándote cuál es la cantidad de los determinados contaminantes que hay en ese momento en el aire, y porque el de Puente Mayorga es un panel pequeñísimo donde lo único que te dice NOx, SO2 y PM, la calidad del aire es buena, mala o regular, punto. Hay que estudiarlo porque hay que saber también las siglas que significan. Claro, ya no hay más información. Y además, una de nuestras mayores reivindicaciones es que tenemos derecho a aplicar el principio de precaución. Eso es simplemente que tú te puedas meter en internet y a tiempo real saber qué es lo que estás respirando en ese momento. Y tú, de manera personal, poder coger tu coche y a tu familia decir, bueno, pues como hay una superación de determinado contaminante, me voy a pasar el día a otro municipio donde no haya este problema ahora mismo. Pues ni siquiera tenemos derecho a eso, porque la información es 24 horas después. Y yo me pregunto, ¿de qué me sirve saber hoy a lo que estuve expuesta ayer? Prefiero no saberlo, sinceramente. Claro, totalmente. Y esa es la posición de la administración Quizá por eso pública. se queda inutilizado, ¿no? Pues no lo sé, pero vamos, me resulta curioso que nos digan que es que no hay repuestos para poder poner en funcionamiento esa ridiculez, porque bajo mi punto de vista es ridículo. ¿A qué hora vamos a tener esa charla, esa proyección? A las 9 de la noche empieza la charla, que durará unos 15 minutos aproximadamente, y justo detrás pues la proyección del corto, Los últimos de la colonia. Me alegro mucho de verla. Igualmente. Nada, y un beso también para Pepón y para un montón de gente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.